estás, hermanos, hermanas? Hoy un poquito tarde, estuvimos haciendo algunas cositas ya temprano y por eso nos atrasamos un poco. Estamos un poco también desprolijos, le pido perdón a la audiencia por eso. Bueno, gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes para poder transmitirles la palabra del Señor en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Y estamos hablando del libro de Juan, el capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Y lógicamente que estamos viendo sobre este hombre, el paralítico en Bethesda. Y siempre que cuando hay algún milagro, cuando hay algo que Dios hace, ¿vio? Por medio de sus siervos, por supuesto, en este caso era Jesús, siempre están los que murmullan, o aquellos que de alguna manera quieren poner palos en la rueda, por así decirlo, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco de qué se trata este murmullo que relata el libro de Juan en el capítulo 5. Antes vamos a hacer una oración, hermanos. Les pido sus oraciones a mi favor, a la favor de mi familia. Señor, te doy gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que tú, Señor, perdones todas mis errores, mis imperfecciones, y puedas tú, Señor, usar mi vida para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces oímos un murmullo. Eso sigue al milagro que el Señor hizo. ¿Vio? Ahora el pueblo ve con buenos ojos la obra del Señor. Porque ahí vemos que un hombre fue sanado. Al principio él no comprende lo que ha comenzado para él. Y entonces los judíos, los religiosos, los legalistas, pues como nosotros llamábamos, están furiosos de que un milagro se ha hecho justamente en el día sábado. La resistencia legal, porque los legalistas siempre están resistiendo, y ellos resisten tenazmente, con un corazón endurecido, ¿no? Cuando es Dios obrando. Y esto tristemente se ve no solamente en las iglesias que nosotros llamamos legalistas, aunque no son legalistas, porque los legalistas eran personas que no eran salvas, que habían rechazado a Jesucristo. No podemos llamar a las iglesias que tratan de ser salvos por medio de las obras legalistas, porque ellos empezaron con la fe, ellos creyeron en Jesucristo, recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero ellos más bien encajan en los libros de Gálatas, o en el libro de Gálatas, perdón, donde los hermanos eran bebés, ¿no? Y que fueron hechizados y que fueron hipnotizados para seguir un evangelio diferente a que el Pablo le había escrito. Pero la palabra legalista, adjudicarla en este tiempo a los hermanos que están en la iglesia, que predican la salvación por medio de los mandamientos, yo creo que no corresponde, ¿no? Yo creo que un legalista no era salvo. Un legalista en el tiempo de Jesús era una persona que rechazaba a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Lo rechazaba lisa y llanamente. ¿Vio? Y en él había un odio. Pablo era un legalista, Saulo de Tarso era un legalista. Él adoraba y amaba la ley de Moisés. Y eso lo llevó a perseguir a la iglesia. ¿No? Pero eso fue una falta de revelación, una falta de iluminación a la vida de Saulo, hasta que el Señor se manifestó a él y le reveló, ¿no?, que Jesucristo, o Jesús de Nazaret, realmente era el Cristo. Alabado sea el Señor. Y el legalista a veces los hermanos
que tratan de ser salvos por medio de las obras y ven operar a la gracia, ¿no? Ellos se enfurecen grandemente. Pero en este caso ellos se enfurecieron porque Jesús, según ellos, según los legalistas en la iglesia primitiva, Jesús había quebrantado el día sábado. Y eso estaba lejos de la verdad. Estaba muy lejos de la verdad. Pero ellos primeramente tienen que ver que el legalismo está muerto. ¿No? Que digamos que la ley de Moisés ya había tenido su tiempo, su lugar y su tiempo, ¿no? Su momento. Pero ahora era el momento de la gracia de Dios, porque por medio de Jesucristo vino la ley. Por medio de Moisés, no, vamos a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 17. Más porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad porque Jesucristo fue hecha, ¿no? Así dice mi versión 1909. Entonces, los legalistas no entendieron, en el tiempo de Jesús, no entendieron que el tiempo de la ley ya había pasado, ¿no? Que ahora faltaba el cumplimiento de la ley, que eso lo iba a hacer Jesús en la cruz del Calvario, pero el tiempo de la ley ya pasó. Ahora Jesús vino a establecer un reino. Si el pueblo de Israel lo hubiera aceptado como el Mesías, como el Salvador, Jesús nunca hubiera muerto en la cruz, ¿no? Pero ellos lo rechazaron y tuvo que morir en la cruz para la salvación de todos los hombres. Entonces, hoy un legalista es un judaizante, es una persona que no me acuerdo cómo se lo llama hoy, pero ya me voy a acordar. Entonces, ellos no entendían que la ley ya había sido, que llegó hasta Juan nada más la ley. ¿Vio? Que Jesús vino a satisfacer las demandas de la ley, pero no a cumplir la ley, ¿no? A satisfacer las demandas, pero que la ley llegó hasta Juan. Bueno, pero no, en aquel tiempo no, los legalistas no entendieron ese tiempo, esa época, no lo entendieron y entonces recriminaron al Señor que él había violado el día sábado. Gloria al nombre del Señor. Israel, en el primer advenimiento de Cristo, era una ruina Israel en cuanto a su relación con Dios, no con Jehová, como le llamaban ellos. Ellos habían de alguna manera fracasado. No solo habían fracasado porque ellos se habían probado a sí mismos que ellos eran tan pecadores como los gentiles, ¿vio? Habían fracasado en cuanto a la ley. Ellos tenían una condición delante de Dios arruinada. Ahora, también ellos iban a manifestar a través de la venida del Señor Jesucristo, iban a manifestar no solamente que ellos eran pecadores y que tenían una condición arruinada delante de Dios, sino que ellos iban a mostrar su enemistad con Dios, que ellos eran enemigos de Dios, ¿no? Y eso por rechazar al Señor Jesús. Eran enemigos de Dios. Entonces cuando vino Jesús, ellos estaban arruinados. Ellos eran inútiles en poder satisfacer la demanda de la ley. Eran totalmente inútiles, eran semejantes a los pecadores y también ellos se manifestaron no solamente todo eso, sino enemigos de Dios, ¿no? Qué terrible, ¿no? Ellos mismos dijeron, nosotros somos enemigos de Dios. Entonces Dios había terminado con la nación de Israel en aquel tiempo,
pero eso por un momento nada más. Y el Señor estaba llamando a Israel a una elección, ¿no? Entre ellos estaba escogiendo el Señor. En una nueva dispensación estaba, de alguna manera, estaba escogiendo, una nueva dispensación estaba dando a luz, por así decirlo, y las cosas estaban en proceso, en un proceso de cambio. Venía un cambio ahora, una nueva dispensación, ¿no? Había otro propósito escondido en Dios, ¿no? Dios lo tenía ahí escondido. Y ese propósito estaba empezando a verse, a hacerse, a materializarse, por así decirlo. Entonces, muy pocos comprenden el tiempo, en el tiempo que estamos hoy, igual que los judíos. Los judíos no entendieron que, los judíos legalistas, ¿no? No entendieron que se aproximaba una nueva etapa en la relación de Dios con el hombre. Y que esa relación con Dios, con el hombre, se venía por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la redención, ¿no? Ellos querían mantenerse en la dispensación de la ley, sin cumplir la ley, sin poder satisfacer o alcanzar la justicia de la ley. Ellos querían mantenerse en ese lugar. Pero el Señor Jesús vino para traer una nueva dispensación, vino a cambiar las cosas, ¿no? A hacerla más fácil para el hombre y aún para Israel mismo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, no todos comprendieron, ¿no?, el tiempo en que ellos estaban. No comprendieron que ese hombre que estaba delante de ellos era el Salvador, era el Hijo de Dios, era la luz del mundo. Entonces, fíjese que los gobernantes, ¿no?, que estaban en aquel tiempo, los príncipes, ellos estaban cegados, completamente cegados. Ellos no fueron, digamos, conscientes de que el día de la visitación era inminente. Entonces estaban los fariseos, ¿no?, que eran rígidos, guardadores de la ley, conforme a la letra, mas ellos mismos estaban quebrando sus mandamientos, los mandamientos de la ley continuamente. Ellos no conocían sus propios corazones, ¿no? No conocían sus propios corazones, ni las demandas de la ley, ni la ruina que era manifiesta a ellos. Ellos no eran conscientes de eso, porque el pecado lo había cegado, ¿no? El odio, ¿no?, la enemistad que ellos tenían con Dios, ellos no podían ver esas cosas. Entonces, digamos que Jesús, como luz del mundo, estaba cegado delante de ellos. Ellos no podían ver a Jesús como la luz del mundo. ¿Y a través de qué lo tendrían que ver? A través de los milagros que él hacía y a través de la doctrina que él enseñaba. ¿No? Muchos fariseos lo reconocieron y fueron salvos, ¿no? Pero la mayoría, los principales, estaban tan endurecidos en sus corazones que cuando vino Jesús, ¿no?, ellos lo rechazaron, ¿no? Y hoy es igual. Hoy hay hermanos que no entienden que estamos en una dispensación diferente a la de la ley y que hoy no es por obra, sino es por fe. Hoy no es por guardar la ley, ¿no?, mandamientos, preceptos, estatutos, en que nosotros vamos a alcanzar las misericordias de Dios o vamos a alcanzar las bondades o las bendiciones de Dios, sino es solo por fe, ¿no? Hay algunos que quieren mantenerse, aunque han fracasado, aunque han caído, aunque han pecado, aunque han probado
su inutilidad para satisfacer las demandas de Dios conforme a los mandamientos, ellos persisten en mantenerse bajo ese régimen y no aceptan la gracia que Dios les ofrece, que es solamente por fe, porque creen que la fe es algo sencillo. No puede ser tan fácil, dice. No puede ser tan fácil que yo sea salvo. No es fácil creer, ¿no? Creer en la palabra de Dios. Toda la carne, toda la humanidad nuestra se opone a creer, ¿no? A creer lo que Dios dice en su palabra. A creer que solamente aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador y siguiendo sus enseñanzas, su palabra, ¿no? Nosotros somos salvos. Es muy fácil eso, ellos dicen eso. No, hay que orar, hay que ayunar, hay que hacer vigilia, hay que guardar mandamientos y tantas cosas, ¿no? Y sin embargo ellos haciendo todo eso han caído en falta, en adulterio, en fornicación, en robo, en mentira y en tantos pecados que la ley condena. ¿Vio? Y no es por medio de la ley que el hombre va a ser salvo, sino es por medio de la gracia, ¿no? El hombre es salvo. Muchos hijos de Dios son introducidos por medio de la ignorancia, vamos a ponerlo así, de la ignorancia de las Escrituras, son introducidos a vivir conforme a los mandamientos, conforme a la ley de Moisés, ¿no? Y eso porque no hay luz, ¿no? La luz está alumbrando, ¿no?, en los lugares de las iglesias donde no se conoce la gracia. Está llegando la gracia por todos lados, por medio de WhatsApp, por medio de YouTube, por medio de programas de televisión. La gracia está llegando por todos lados, ¿no? Y está en aquellos que la escuchan, aceptar o rechazarla. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Muchas veces el hombre no conoce su propio corazón. Tampoco conoce las demandas de la ley, ¿no? Solamente el hombre ve que cuanto más mandamientos y estatutos le ponen delante para que cumpla, él se siente más miserable y más deudor. Pero no es deudor el hombre con Dios, porque Jesucristo pagó la deuda que el hombre no podía pagar, ¿no? Que era justamente cumplir con los mandamientos de Dios. Eso lo cumplió Cristo por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Hay hombres religiosos. Ellos están de pie rígidamente, ¿vio? Rígidamente están de pie, por lo que piensan que es recto, ¿no? Que es recto. Es recto lo que su denominación dice que es recto. Para ellos es recto lo que la denominación dice que es recto, ¿no? Para ellos es recto lo que su credo dice que es recto. Para ellos. Aunque toda la escritura del Nuevo Testamento diga lo contrario. Ellos pueden comprender la iglesia, ¿no? La verdad dispensacional o profética y ser leales a todo lo que la Biblia dice y aún al mismo tiempo carecer del amor de Dios, de la misericordia de Dios, carecer de eso. Porque es por fe, no es por obra, sino es por fe. Pueden creer que son rectos en su actitud en contra de los que imaginan es la menor desviación de la palabra de Dios. Pueden ser en sí en cuanto a la letra de la admonición, pero debemos siempre recordar que la unidad de la iglesia es pasada. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces, estos judíos que murmuraban en contra de que del Señor, por cuanto el Señor había sanado un paralítico, imagínense, salvó a un paralítico de su enfermedad, pero sobre todo lo salvó de su pecado y le otorgó la vida eterna. Y el paralítico alcanzó la vida eterna por medio de creer a Jesús,
¿no? Y estos religiosos que estaban en la misma condición que el pecador no alcanzaron la vida eterna, no alcanzaron la purificación. Ellos siguen llevando la carga del pecado sobre sus hombros. Ellos siguen llevando el pecado de Adán sobre sus hombros. Cuando Jesucristo nos liberó de ese pecado, porque Él nos hizo libres del pecado de Adán, la desobediencia, ¿no? Y ahora nosotros creímos en eso, y cuando creímos, entonces alcanzamos la salvación y la regeneración de nuestro espíritu. Alabado sea el Señor. Entonces, hay una apariencia externa, de afuera, ¿no? De la unidad de un naufragio. Y somos llamados para andar un más tolerante camino. Ahora, ¿quién de nosotros puede decir que no está fallando a Dios en alguna parte o que no ha fallado? ¿Quién puede decir, aún el más religioso de entre nosotros, ¿no? Tiene que reconocer que ha fallado en alguna medida? Aún el hombre que exteriormente más recto, él tiene que reconocer que ha fallado en un pensamiento, en un sentimiento a Dios, que lo inhabilita a él para alcanzar la salvación y la vida eterna. Lo inhabilita. Y le digo más, no solamente le hemos fallado a Dios una vez, sino varias veces. Varias veces. Y si no fuera por la gracia de Dios, y si no fuera por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, si no fuera por su sangre derramada, nosotros no podríamos ni acercarnos al Señor por medio de nada. Pero Jesús pagó el precio por nosotros. Jesús hizo posible que nosotros podamos acercarnos a Dios aún en medio de nuestros fracasos, ¿no? Para poder alcanzar la misericordia, el amor, el perdón de Dios. Todo eso alcanzamos, una vez que fracasamos, alcanzamos todo eso por medio de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él murió en nuestro lugar. Él se hizo pecado por nosotros. Él satisfizo, nuestro Señor Jesucristo satisfizo la demanda de la ley, porque Él era perfecto, no había pecado en Él. Él era el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? Pero los religiosos, ellos creen que son perfectos, ellos creen que son rectos, ellos creen que son, digamos, inimputables, perdón, por que siguen las dogmas de su iglesia local, que obedecen 100% lo que el pastor dice. Muchas veces lo que el pastor dice no está de acuerdo con la palabra. Y yo no le digo que tiene que desobedecer al pastor, porque la Biblia dice que tenemos que obedecer al pastor, tenemos que obedecer y estar sujetos a ellos, pero no seguir una orden que va en contra de la palabra de Dios. En todo caso, usted lo habla con el pastor y le dice, pastor, mire, la palabra de Dios dice así. Pues me lo podría aclarar, por favor, porque usted dijo que tenemos que ir en contra de lo que está escrito en la palabra. Hablando se entiende la gente, dice el dicho. Gloria al nombre del Señor. Y a veces hasta confrontando, hermano, con espíritu de amor y de mansedumbre. Gloria al nombre del Señor. Acá el único juez es el Señor. Él juzgará. Y ahora estamos en una, digamos, en una encrucijada dispensacional ahora, ¿no? Ahora es el individuo de quien Dios está esperando alguna cosa. Ahora Dios está esperando del individuo, de la persona. ¿No? ¿De quién? Del que es vencedor. Dice, ¿cuándo nosotros somos vencedores? Dice que nuestra fe venció al mundo, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, empezamos a ser vencedores. Ahora tenemos que llegar a ser vencedores totales, porque tenemos que creer la totalidad del Evangelio de la Gracia, no una parte, todo. Entonces el Señor ahora está esperando de nosotros, y Él mira nuestro corazón,
Él quiere poder divino, por así decirlo, amor divino, ¿no? Él quiere que el amor nos controle a nosotros, el amor de Dios nos controle, nos lleve. Gloria al nombre del Señor. Yo hay a veces que veo, ¿no? Por la televisión, en muchas casas de familia, cómo hay un amor para los animales. Y cómo la gente está dispuesta a hacer lo que sea por los animales, ¿no? Gastar dinero, pero mucha plata para una operación para un animal. 1.000.000, 2.000.000 de pesos, 3.000.000 de pesos para salvar la vida de un animal, ¿no? Yo ese amor no lo entiendo. Le digo la verdad, no lo puedo entender, ese amor hacia un animal. ¿Vio? Y así aman a todos los animales. Tienen amor por todos los animales. Y se convierten en personas que no comen carne. ¿Vio? Porque aman a los animales. ¿Vio? Pero a la vez no tienen paciencia o amor para con sus propios hijos, para con su esposo, para con su esposa. Y para muchas otras cosas no tienen amor para Dios. No ponen a Dios en el primer lugar. Cuando uno tiene un amor hacia los animales, ese amor es un amor expresado. Y ese amor está ligado a la carne, ¿no? No al Señor. Está ligado a la carne. Si usted ama a un animal, eso es un amor carnal, ¿no? Porque es carne, ¿vio? Y a veces ese amor que sienten las personas lo llevan a las personas a dormir con los animales, a bañarse con los animales, a permitir que los animales le den besos en la boca y tantas porquerías como esa, ¿no? Que yo creo que está mal. Yo creo que está mal. Pero que esas mismas personas que dicen tener tanto amor por los animales no buscan a Dios para la salvación. No buscan a Dios para poder alcanzar el amor y la misericordia de Cristo. Entonces Dios mira los corazones de los hombres. Dios mira, ¿no? Y Él quiere un amor hacia Dios. Y ese amor tiene que venir de Dios mismo. Nosotros no podemos amar a Dios por algo que nosotros hemos heredado, sino por algo que recibimos. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo derramó, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor nos tiene que controlar, nos tiene que controlar. Y a nosotros, alabado sea el Señor. Y hay muchas cosas que no entiendo yo, pero lo que entiendo es que ¿cómo se puede amar más a los animales que a Dios? ¿Cómo se puede amar más a los animales que a una persona cristiana, que a un hijo de Dios? Porque hay muchos hermanos que tienen amor por los animales, pero no aman a su hermano. Y bueno, y todas esas cosas. Bueno, pero no viene al caso. Eso es lo que le pasaba a Israel. Israel ellos amaban más el templo que aquel que santifica el templo. Porque ¿cuál es más grande? ¿El templo o el que santifica el templo? Me digo, vamos a decirlo bien. ¿Cuál es más grande? ¿El templo o la ofrenda? ¿No? Y el templo que santifica la ofrenda, dice. ¿Y quién es el templo? Jesús es nuestro templo. Él es el templo, el último templo que fue edificado. ¿Por qué fue edificado? Porque Él resucitó de los muertos. Y la gloria de postrera será mayor que la primera. Podemos ser muy rígidos, ¿vio? Podemos ser muy demandantes de que se cumpla la dogma o las doctrinas de la iglesia, ¿no? Pero el amor es lo principal. El Señor aborrece, abomina a los justos en sí mismo, que quieren apedrear a la mujer que es tomada en adulterio, ¿vio? Aquel que esté sin pecado que tire la primera piedra, dijo el Señor, cuando le trajeron a la mujer.
¿no? Y muchos se creen que están sin pecado, ¿vio? Muchos se creen con el derecho de juzgar la caída de un hermano o el yerro de un hermano o una hermana. Muchos se creen con ese poder. Pero Dios aborrece a esas cosas. No, nosotros tenemos que mirarnos en Cristo, tenemos que juzgarnos en Cristo. Y en Cristo, Cristo es perfecto. Alabado sea el Señor. Él es perfecto en todo. Gloria al nombre del Señor. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Entonces, fíjese, hermano, los rectos, usted cree que es recto porque usted cumple ciertas cosas, ciertas normas, ¿no? Porque hace cosas que supuestamente son cosas que Dios le pide a usted. Y usted se cree con esa rectitud, usted se cree que tiene derecho a condenar y a juzgar a un hermano que ha fracasado, ¿no? Muchos no tienen en cuenta la avaricia, muchos no tienen en cuenta la idolatría, muchos hermanos que juzgan a otros. ¿Cuántos hermanos que aman el dinero? ¿Vio? No quieren dar un peso para la obra de Dios, hermanos y hermanas, especialmente aquellos que tienen negocio. ¿Cuántos hermanos tienen odio en su corazón, malicia, envidias? ¿No? Entonces, ahí en Juan 8, tenemos por mucho mejor ser hallado, ¿no?, en un lugar de súplica que en una silla criticando a los demás. Jesús respondió a los judíos, quienes buscaban matarle, ¿no?, por sanar en el día sábado con estas palabras. Jesús le dice a los judíos, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. A pesar de la actitud de ellos, a pesar de la rectitud que ellos tenían, a pesar de lo que ellos decían, Jesús hacía la obra de Dios. ¿Vio? Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia. Yo pensaba que había hermanos que llegaban a ser el hombre espiritual, ¿vio? Que el hombre espiritual era un hermano que le había permitido a la vida de Dios crecer de tal manera que él llegaba a ser un hombre espiritual. Pero el otro día Dios me hacía ver que el hombre espiritual es la iglesia. La iglesia es el hombre espiritual. ¿Vio? Y ella juzga las cosas, pero no es juzgada de nadie. La iglesia de los vencedores, estamos hablando de eso. La iglesia de los vencedores. Y esa iglesia obra hoy, sigue obrando así como Dios mismo. A pesar de la actitud de aquellos legalistas o de aquellos hermanos que han sido mal enseñados en la palabra de Dios, a pesar de la crítica de ellos, nosotros seguimos haciendo el trabajo de Dios, que es predicar el Evangelio a toda criatura en lo posible. Dios seguirá obrando a favor del hombre, del pecador, hasta que le haya llevado a su misma presencia. Fíjese, hermano. Entonces, ahora vemos que ese hombre está fuera de la cama de aflicción que lo mantenía ahí, ¿no? Él ahora está, y nosotros ya estamos fuera de la parálisis que teníamos para poder acercarnos a Dios. Y eso no por medio de alguna obra que nosotros hicimos, sino por medio de Jesucristo. Jesucristo nos sanó. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Yo quiero, pero no hay nadie que me meta en el estanque. No quiero que te metas en el estanque, le dice Dios. No, yo quiero que tú creas en que en mí está el poder para sanarte, para salvarte, en Jesucristo. ¿Vio? Porque Jesucristo no levantó al enfermo, al paralítico y lo metió dentro de la fuente. No, no hizo eso. Jesucristo le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo?
Yo se lo pregunto a usted a eso. ¿Usted quiere alcanzar la salvación, la vida eterna, la salud eterna? Entonces reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Crea. Gloria al nombre del Señor. Entonces acá los legalistas son forzados a una disensión, por así decirle. El Señor Jesús no mide sus palabras, sino que Él le da a la gente, al pueblo, una revelación de la gloria que le pertenece a Él. De cierto, dice Jesús. Y esta doble afirmación, ¿no? De cierto, es el Evangelio. Y en esta carta es hallada 25 veces. En ninguna otra parte de la Escritura. Y este de cierto es como decir amén, amén. ¿No? Es como decir amén, amén. De cierto os digo, el que no puede hacer nada de sí mismo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que Él ve al Padre hacer. Porque todo lo que Él hace, el Hijo también hace. Es en el versículo 19 de capítulo 5. Y esto es echar leña al fuego, como lo que estaba haciendo el Señor. Porque no solamente el Señor había quebrado el sábado, más ahora Él dice que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿No? Él se estaba haciendo igual a Dios. ¿No? Por esto fue verdaderamente, ¿no? Él fue a confrontar directamente con ellos, porque él sabía la gloria que él tenía, o que tenía el Padre. Él confiaba completamente en el Padre. Y él sabía que ellos estaban desafiando al Padre, ¿no? Y él estaba defendiendo a su Padre, ¿no? Si el Padre trabaja, él también trabaja. Y esto no puede confundirse. La unidad de Dios, del Padre, y la unidad del Hijo era perfecta, ¿no? Y esa unidad que tiene el Padre y tiene el Hijo, esa está en conformidad con el Padre. Ellos son uno en esencia, pero también son uno en propósito. ¿Vio? Omnipotencia y omnisciencia están envueltas aquí en esta declaración. Podemos ver las dos. Ahora, Jesús está en el lugar de dependencia. No, Él depende del Padre. Sin embargo, conoce todas las cosas que su Padre hace y Él hace de la misma manera. Él se hace a sí mismo Dios. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, le dice Jesús en el versículo 21, y le da vida, así el Hijo a los que quiere le da vida. Fíjese, él se hacía Dios ahí. Él se estaba dando a entender que él era Dios mismo, porque él era el Hijo de Dios, ¿vio? Y era Dios. Entonces, el milagro de la sanidad del hombre impotente, es decir, mi sanidad, tu sanidad, habría sobresaltado a los judíos. Tendría que haberlos puesto a ellos contentos, alegres, porque Dios estaba en medio de ellos. Mas estas palabras están aún más cobrando fuerza. Los judíos reconocieron que el Padre levanta a los muertos, ¿no? Ellos reconocieron eso, lo cual ellos pudieron ver por la mano de Jesús, ¿no? En sus manos poder para invertir la divina sentencia de muerte, que es el resultado del pecado.
¿Vio? Ellos sabían que Jesús podía liberar a ese hombre del pecado, ¿no? Que Dios podía liberar a ese hombre del pecado. Ellos lo sabían, pero ellos querían hacerlo por medio de la ley. Ese hombre tenía que guardar y cumplir los mandamientos, toda la justicia de la ley para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Tenía que sumergirse él, ¿no? en la fuente de Betesda. Que la fuente de Betesda es una representación de la ley. ¿Vio? Y ahí tenía que sumergirse el hombre, pero el hombre estaba paralítico, no lo podía hacer. Y ninguno que estaba sano le daba importancia al hombre. Solamente Jesús se fijó en el hombre. Él veía que habían otros paralíticos, otras enfermas ahí, de muchos tipos de enfermedades, pero vio al paralítico, al hombre impedido, y no lo agarró y lo levantó y lo metió en la fuente, sino que le dijo, ¿quieres ser salvo? ¿O quieres ser sano? Y yo quiero, pero no puedo. Ahí está el secreto para volver a la comunión. Quiero, pero no puedo. Y eso en todos los órdenes de nuestra vida cristiana, ¿no? Porque sin Cristo nada podemos hacer. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Somos dependientes 100% del poder de Dios. Somos 100% de la luz de Dios. Somos 100% de la mente de Cristo. No dependemos de nuestra capacidad en lo más mínimo. Porque si dependemos en alguna capacidad que nosotros tengamos, somos semejantes a los otros enfermos que estaban en la fuente de Betesda. Porque ellos por lo menos podían moverse y meterse a la fuente. Pero este hombre dijo, no puedo. No hay quien me lleve a la fuente. No hay quien me meta en la fuente. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Quiero ser sano. Toma tu lecho, levántate y anda a tu casa. Y el hombre se levantó, creyó. No se metió en la fuente. Nadie lo metió en la fuente. Creyó la palabra. Por eso es por fe, no es por obras. Es por fe. Dios te limpia de tu pecado, que te está condenando a la muerte eterna, al juicio eterno. Dios te limpia de tu pecado por medio de Jesucristo. No por medio de la ley. No por medio de obras. No por medio de guardar mandamientos y estatutos. Que eso es lo que esperaban los judíos, porque los judíos sabían que Dios podía sanar al enfermo. Algunos judíos y malos fariseos sabían que había resurrección de muertos, pero era por medio de la ley. Todo era por medio de la ley. Pero ahora viene Jesús, frente, ahí en el pozo de Betesda, ¿no? Donde estaba el paralítico. Betesda significa casa de misericordia, ¿no? Ahí, está Jesús ahí. Está Dios mismo ahí, ¿no? Para ofrecerle la salvación. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la sanidad. Aparte de la ley, se ha manifestado la liberación, ¿no? Ahora el hombre puede trabajar, el hombre puede activar sin la ley, porque nosotros todo lo que hacemos es a causa de que Jesucristo nos quitó la parálisis y ahora podemos trabajar y ahora para Dios hablo. Ahora podemos hacer todo para Dios, por medio de Jesucristo, no por medio de mandamientos y ordenanzas y estatutos que dictaminan las diferentes sectas o iglesias. No, es por medio de Jesucristo. Entonces, fíjese, hermano, los judíos reconocieron que el Padre levantaba a los muertos, ¿no? Ellos reconocieron, pero eso a través de la ley. Pero Jesús le dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a él que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, a juicio, más pasado de muerte a vida. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús amado. Gracias, Señor. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no tener un corazón agradecido? ¿Cómo no dolernos cuando fracasamos?
en su voluntad. ¿Cómo no entristecernos? ¿Cómo no buscar la restauración? Cuando nos encontramos con estas palabras que las hemos experimentado en nuestro corazón, ¿cómo no ser dóciles? Jesús le dice a los judíos, el Padre no juzga a nadie. Él no juzga a nadie. Él ha dado este importante, definitivo honor al Hijo. Por tanto, los hombres deben reconocer al Hijo. Como decía Pablo en Romanos capítulo 2, que todo hombre será juzgado conforme a su evangelio. Al evangelio que el Hijo resucitado, glorificado, que hoy es Dios con nosotros, ¿no? 2:16 dice, en el día en que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme al evangelio por medio de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, hermana amada, estar con un dedo acusador o creernos que nosotros somos mejores que aquellos que fracasan. Cuando nosotros creemos que somos mejores que aquellos que pecan, que aquellos que fracasan, entonces somos peores que ellos. No, si nosotros estamos en pie, si nosotros estamos todavía con una vida, ¿no?, que nos permite a nosotros presentarnos delante de los hombres, porque Jesús está en nosotros. Es porque hemos creído, es porque el Espíritu Santo nos va santificando cada día. Nosotros, hermanos, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Somos peores que un pecador que no ha nacido de nuevo. Gloria al nombre del Señor. Doy gracias al Señor por este tiempo que me ha dado para poder predicar la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Verdaderamente tengo mucho agradecimiento en mi corazón por el Señor, por su amor. Doy gracias al Señor porque cuando el Señor nos enseña a ser humildes y mansos. Nos enseña. Pero hay una humanidad en nosotros que se resiste. ¿Vio? Pero por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿No? Ten cuidado de ti mismo. Entonces uno tiene que mirarse siempre a uno mismo. Y uno cuando se mira a sí mismo se tiene que ver en Cristo siempre. Usted está en Cristo, yo estoy en Cristo y en Cristo soy perfecto. Pero eso para mí. Pero no me siento superior frente al otro. Al contrario, soy deudor al otro. Eso es el Evangelio. El Evangelio es una interpretación de la vida con mucha humildad. El Evangelio es una interpretación de la vida con mucha mansedumbre. El Evangelio no es altivez. ¿No? El Evangelio no nos lleva a nosotros a querer gobernar a otro, sino a querer instruir al otro, capacitarlo al otro. Acuérdese que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio a su Hijo. Aquel que rechaza al Hijo, rechaza la vida. Doy gracias al Señor, hermanos, alabado sea el Señor. Nosotros somos una iglesia misionera. Y bueno, ustedes saben que vamos y llevamos ayuda a los hermanos en las provincias. Hace tiempo que nosotros estamos dando un número de teléfono, que se lo voy a reiterar en esta mañana, por si usted tiene alguna ayuda para traernos, se pueda comunicar o que nosotros podamos ir a retirar a su hogar. Es el 11 31 67 52 36. 11 31 67 52 36. Ropa, frazada, lo que usted tenga. Zapatos, zapatillas para chicos, para grandes, trajes viejos o trajes nuevos. ¿Por qué no? No, cosas que usted considere que pueden servir a otra persona. Comuníquese con el 11 31 75 11 31 67 52 36. 11
31, 67, 52, 36. Esta ayuda nosotros no le pedimos al mundo, le pedimos a la iglesia. A la iglesia le pedimos, no al mundo. A veces los mundanos colaboran más que los creyentes. Y de esa manera hacen saber su mezquindad o su abundante pobreza. Y Dios no quiere que nosotros seamos pobres. Tampoco quiere que seamos millonarios, ¿vio? Porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Sino, pero Él quiere que seamos dadivosos. ¿Y cómo vamos a ser dadivosos si Él no nos bendice? Y muchas veces Dios nos bendice y nosotros mezquinamos. ¿Vio? Y entonces, la ayuda que pedimos es a la iglesia, a una iglesia que ama a Dios, pero que ama a los hermanos. A una iglesia sensible, con un corazón no sensible, no con un corazón de piedra. A una iglesia que dice conocer la gracia de Dios, que dice conocer el evangelio de la gracia de Dios. A esa iglesia le pedimos ayuda para los hermanos que están en las provincias. Nosotros ayudamos con lo que podemos. Siempre estamos enviando bolsas de ropa, de calzado, de lo que nos den. Nosotros le mandamos a los hermanos en las provincias. Sea usted colaborador con nosotros, ¿no? Para que aquellos hermanos que tienen necesidad, a veces vienen inundaciones, a veces vienen vientos terribles, a veces hay cosas que hacen que las cosas se rompan o que se envejezcan. Y entonces siempre tenemos que estar pidiendo porque se forman nuevas familias, vienen nuevos niños. ¿Vio? Y bueno, la ropa no es eterna, el calzado no es eterno, las frazadas, las sábanas no son eternas. Eso se van desgastando y eso siempre hay que pedir a los hermanos. El Señor bendiga por su decisión. Llámenos 11 31 67 52 36. Si realmente esta palabra le fue de bendición para su vida. Ore también por nosotros, para que nosotros podamos seguir predicando la palabra del Señor, seguir dando estas enseñanzas que el Señor nos da a nosotros, ¿no? Estas enseñanzas nosotros las hemos recibido por medio del hermano Copley y la hermana Woody, ¿no? Son hermanos que vivieron en el 1800 hasta el 1900 y pico, y ellos dejaron muchos escritos y nosotros siempre compartimos con ustedes. Gloria al nombre del Señor. Y más algo muy poquito de lo que el Señor nos da a nosotros también, pero muy poquito, hermano. Que la gloria sea para el Señor. Que la honra y la gloria sea para el Señor. Murmullo siempre va a haber, críticas siempre va a haber, ¿no? Pero Jesús no se detuvo por eso. Jesús siguió obrando. Jesús siguió haciendo la voluntad de Dios hasta el Calvario, porque todavía no llegó al Calvario él acá. Él estaba ayudando a la gente. Él estaba enseñando el Evangelio a través de ayudar a la gente. Porque fíjese, le ayudó a este hombre paralítico, pero a la vez predicó la salvación por medio de la fe. Porque no por medio de la ley, sino por medio de la fe. Porque si fuera por medio de la ley, lo hubiera metido al paralítico dentro de la fuente, pero no lo metió dentro de la fuente. Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿O quieres ser salvo? Y él le dijo que sí. Y entonces, toma tu lecho y vete a tu casa. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar y ore por nosotros, oren por mi hogar, hermano, por mi vida, por la vida de mis hijos. Oren por nuestra amada iglesia local. Un saludo muy grande al pastor Nicolás Blanco, a su amada esposa, a la hermana Andrea Soler, a la hermana Estela y a todos los hermanos y hermanas que se congregan con nosotros. También quiero saludar al pastor Guillermo Gardela, al pastor Mario Puñal, al pastor Néstor Díaz, al pastor Jorge Gamarra, al pastor Juan Tiquiboco en Bolivia, a todos los hermanos, pastores, amigos, a Cachito Dépele, el Señor bendiga grandemente. Hay muchos pastores que conozco, muchas veces me olvido el nombre y me disculpo por eso. Pero queremos tener comunión con todos los hermanos que aman al Señor y que aman su palabra. A los hermanos de gracia y gloria, el Señor bendiga grandemente a los pastores, hermano Chacho,
El Señor bendiga grandemente a los hermanos de gracia y gloria. Alabado sea el Señor. Al hermano César Raguado, al hermano José Salinas, el Señor bendiga a sus esposas, su familia. Señor bendiga grandemente, hermano. También a la hija del pastor, digamos, del hermano César Taguada, a Jessica, su esposo. Señor bendiga grandemente a su hija, a toda su familia. Que el Señor prospera grandemente y que puedan volver, si es que están lejos del Señor, puedan volver. Y si están en el Señor, que sigan corriendo la carrera por el supremo llamamiento de la esposa. Gracias le doy al Señor. Gracias porque Él nos mantiene con su poder. Gracias porque Él nos da a nosotros el incentivo diario para poder seguir respirando en este mundo. Gracias, le pedimos por nuestro amado país, le pedimos por el mundo entero, porque hay tantas injusticias que cada día son más injustas las injusticias, ¿vio? Pero nosotros, hermanos, estamos en Cristo. Tenemos los ojos puestos en Cristo. No pongan los ojos en las cosas que pasan en este mundo. Si es posible, no opine. ¿Vio? Nosotros tenemos que estar puestos los ojos en la iglesia y en los pecadores. Nosotros tenemos el mensaje de salvación para ellos. No, predique el Evangelio. Predique el Evangelio. No se meta en política. No se meta a opinar cosas que aleja al pecador de nosotros. Porque si lo que opinamos es correcto, lo que nosotros opinamos. Pero acuérdese que hay pecadores que están con esa mentalidad y que ellos necesitan ser salvos. ¿Vio? Necesitan ser salvos los pecadores. Y si nosotros opinamos, los vamos a alejar. Ahora, si ellos se alejan porque le predicamos el Evangelio, eso es otra cosa. Si ellos rechazan la salvación y la vida eterna que Dios le ofrece a través de Jesucristo, es otra cosa. Pero que se alejen de nosotros porque nosotros opinamos sobre ellos, o sobre su conducta, su vida, no creo que sea lo que el Señor nos mandó a hacer. Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bendice grandemente a cada hermana y hermano en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermano. Nos estamos viendo con la ayuda del Señor el día viernes, ¿no? Que el Señor le bendiga a las 9 de la mañana.